Ya como les decía, estaba tomando un poco de agua. Recording in progress. Muy bien. Ya como contaba un poquito, Jorge me hizo esta invitación, este desafío, que de todas maneras, bueno, también siempre lo va pensando que en algún momento tiene que llegar, porque para eso estamos eh, en, en el reino, para eso nosotros también aceptamos a Jesús, porque necesitamos de alguna u otra forma eh, aprender a comunicar y aprender a enseñar también lo que dice la palabra, porque como dice también la palabra, si la gente no conoce es porque no han oído, y si no han oído es porque no, nadie le ha dicho, nadie le ha predicado. Entonces, tomándome de eso, yo preparé un, una pequeña enseñanza, pero más que enseñanza, es un estudio que hice con, muy proyectado en mí, ¿ya? Porque dentro de mí hay muchas ansias, muchos anhelos, muchos sueños, ¿ya? Y yo le puse por título a, a esta como pequeña enseñanza que se llama La restauración de los sueños, ¿ya? Y vamos a comenzar primero que todo, vamos a comenzar con la historia de Jesús, ¿ya? Que queda en Mateo 14, 25, que es Jesús camina sobre el agua. Vamos a empezar a leer del capítulo, del versículo 25, ¿ya? Y dice así, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron, cuando lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí voy a llegar, que es como la base principal de lo que quiero compartir. Y una de las cosas que siempre yo cuando leí este versículo, que para mí lo leí muchas veces, lo he leído muchas veces, muchas, y, y nunca me había percatado de, de algunas cosas que me llaman mucho la atención, que era como, yo siempre pensé que Pedro, cuando Jesús le dice como, ¿por qué dudaste? Siempre pensé que, que Pedro estaba dudando de Jesús, ¿ya? De, eh, de por qué fue como, a ver cómo lo puedo explicar de mejor manera, que, que, que por qué está dudando en el llamado, ¿ya? En el llamado que Jesús le estaba haciendo al caminar, pero también me surgieron otras preguntas como relacionadas a por qué Pedro también pensó que él podía caminar en el agua, ¿ya? Por qué él pensaba que podía caminar en el agua? Eh, por qué también él quiso caminar en el agua? ¿Ya? Entonces, lo que me hizo como investigar un poco y ir a, a un poquito más allá en la historia de lo que son los judíos. Bueno, Jesús era un maestro judío, un rabino, con discípulos judíos, ya viviendo en un mundo judío del primer siglo. ¿Ya? Jesús creció en la región de Galilea, ya donde los judíos pensaban y creían que Dios le había hablado a Moisés, y Moisés, uno de los grandes líderes de Israel, ¿ya? Y, y que Moisés había dado los primeros 5 libros de la Biblia. Como llevándole ese contexto, eh,
Los primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá, que significan enseñanza, instrucción o la forma. La Torá en ese tiempo ese era el centro, ¿verdad? Era el fundamento de la vida de los judíos. Y aparte de eso, también era la base del sistema educativo. La mayoría de los niños judíos a los 6 años, de hecho, eh, eh, ¿cómo se llama? Leo siempre ha compartido eso, que la enseñanza de los niños a los 6 años, ellos tenían que empezar a aprender sobre la Torá. Entonces ellos asistían a una escuela para aprender de la Torá, y lo más probable es que lo hacían en las sinagogas locales de su villa, de esa región, y ahí le enseñaría a un maestro, un rabino, ya de la sinagoga local en, en, en su sector. Bueno, el, para llevarlo en la primera parte educativa, como la enseñanza básica de, de los judíos, se llamaba Bet Sefer, que significa casa del libro. Y esto haciendo referencia a la Torá, ya al Pentateuco como lo conocemos. Y este duraba hasta que el niño cumplía alrededor de 10 años. Bueno, en el Bet Sefer, el niño debía memorizar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, memorizarlas palabra por palabra. Entonces, tenía que sabérsela al revés y al derecho. Ya, imagínense memorizar palabra por palabra los primeros 5 libros de la Biblia. Yo pienso y a veces, como hasta en la escuela de Miguel, te enseñan a aprenderte un versículo, y yo realmente como aprendo un versículo y ya después se me olvida de cómo era la estructura. Yo, aparte que tengo una memoria bastante frágil en ese sentido. Entonces, de estos niños en el Bet Sefer tenían que memorizar lo que era el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y de ahí, cuando ya tenían esas bases, algunos pasaban a lo que se llamaba, hasta los 10 años, los niños ahí en esa parte asistían, y, y algunos ya a los 10 años ya tenían que aprender no sé, pues, del negocio o el oficio del padre, al negocio familiar, y algunos al manejo de la casa, a manejar el hogar. Pero los mejores de los mejores podían y seguían en los estudios hacia el próximo nivel, que era como la enseñanza media para nosotros, que esta se llamaba Bet Talmud, que significa casa de aprendizaje o estudio. Ya en el Bet Talmud era para los mejores de los mejores, donde los que tenían talento especial o una habilidad innata para memorizar, ellos iban y les tocaba la segunda parte, que era memorizar el resto de los libros, ya de la escritura hebrea. Eso quiere decir que ya tenían que tener memorizado en ese tiempo lo que era desde el Génesis hasta Malaquías. Entonces ya vemos que la tarea ya se hace un poquito más ardua. Yo no sé si se ve bien, pero mi Biblia es gordita. Pero imagínense memorizarse todo esto, palabra por palabra. ¿Ya? Y eso era como los niños eh, tenían que estudiar en esta parte, en este nivel que se llamaba Talmud. ¿Ya? Aquí en esta parte duraba de era entre los 13, digo, de los 10 hasta los 14 15 años. Y la mayoría de los niños también en esa etapa, ellos ya algunos ya se iban retirando, porque ya también, como les dije, como había algunos que tenían mucho talento, tenían esta habilidad innata de aprender las escrituras, y ya esto iba un poquito, la mayoría iban saliendo porque ya se dieron cuenta de que no podía seguir en este nivel de estudio que era bastante difícil,
¿ya? Pero también habían algunos que sí tenían ese don, ¿no? Y podían seguir creciendo en el área de los judíos, ¿verdad? Y para eso continuaban al siguiente nivel de estudio hebreo que se llamaba Bet Midrash, que eso es casa de estudio. En esta parte es como la universidad para nosotros y ella era para convertirse en un rabino, ya era para convertirse en un maestro. Y ahora el alumno tendría la labor de ir a donde un rabino y solicitar como el permiso si éste podía seguirlo, ya podía seguir y aprender de ese rabino y el alumno pasaría a ser el discípulo de este rabino y enseñarle todo lo que sabía. Pues. Pero cuando decimos que será discípulo, nos referimos a que es un estudiante, sabrá todo lo que sabe este maestro. Pero de igual manera, un discípulo es más profundo que eso. Un discípulo no solo quiere decir saber lo que sabe el maestro, sino que también el discípulo quiere ser como es el maestro y quiere aprender a hacer lo que hace el maestro. ¿Verdad? Bueno, y los rabinos en esta parte, eh, había muchos rabinos que interpretaban la Torá de una manera diferente que otro rabino, y este tomaba un versículo o un mandamiento y va a decir que esto significa, este verso o este mandamiento significa tal cosa, pero el otro rabino decía, no, yo creo que no es tan así. Entonces, los discípulos o esta, casa, o esta parte de lo que estaban pasando a este nivel, eh, tendrían que escoger a un maestro que les representara o, o que ellos admiraran, ya para que ver si ellos podían ser o aprender o hacer lo que estos hacían. Y bueno, y los rabinos van a tomar como la prueba de admisión y tendrían, iban a ser interrogados por este rabino, los estudiantes, y tendrían que eh, hacer una reunión y iban este rabino le iba a hacer preguntas sobre la Torá, no sé, qué pensamientos de qué significaba una o tal cosa en los distintos libros, y este rabino tendría que tomar una decisión frente a esa, frente a ver si realmente él permitía que este estudiante fuera su discípulo y quizás lo, este estudiante, o sea, el rabino diría como, no sé, este chico ama a Dios, sí, ama a Dios, perfecto, ama la escritura, bien, lo estudia, pero no creo que este chico sea el mejor de los mejores. Y ahí tendría la, la fatídica respuesta este estudiante de, de escuchar al rabino decirle, como sabéis qué, eh, mejor dedícate al trabajo de tu familia, aprende a hacer el oficio de tu padre, o realmente búscate otra cosa que hacer, porque discípulo mío no puede ser porque no estás calificado para hacer eso. Y eso quería decir como también viene la otra parte, como que si el rabino encontraba que realmente era bueno y tenía talento para ser discípulo, le iba a decir como ven y sígueme. Y así los niños de 14 o 15 años iban a dejar sus familias, si el rabino les decía como sí, ven, sígueme, como dejarían su familia, dejarían sus amigos, dejarían la sinagoga, el barrio donde ellos estuvieron tanto tiempo, iban a dedicar su vida completa a hacer como el rabino, a aprender lo que él hace, qué hace su rabino, a, a leer y a interpretar de la forma en que el rabino interpreta la palabra y, y siguiendo con la línea de lo que veníamos viendo
en el Nuevo Testamento, dando como este paralelo, en el texto Jesús, el rabino, va caminando por la orilla del río, o sea, del mar, y se encuentra con Pedro, ¿ya? Y Pedro está pescando, el oficio de su familia. Quizás Pedro en ese tiempo puede haber tenido 20 años, 15, 16, quizás. No sabemos qué exactamente la edad que tenía, pero Jesús cuando va por la orilla del mar lo encuentra pescando, ¿ya? Y haciendo el oficio de su familia, aparte sabíamos que también estaba casado, y después de eso, cuando está en la orilla, el, Jesús le dice como, sígueme. No hay mucho texto entre medio que nos pueda dar como mayor información, pero le dice, sígueme. Lo vio pescar. Y una de las cosas que más me impacta es que ellos tiraron la red y lo siguieron. No dicen nada, no dicen nada más, como por ejemplo, no sé, le dijo como, no, espérame, déjame hablar con mi esposa, en este caso Pedro, como, o déjame hablar con mi papá porque estoy pescando, y también lo podemos ver más adelante, también con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que también estaban pescando con su padre. Quizás ellos en ese momento estaban aprendiendo el oficio de su familia, que era ser pescadores. Pero cuando Jesús les dice como, oye, síganme, sean mis discípulos, ellos soltaron inmediatamente las redes y lo siguieron. No dice nada más que eso, dice que soltaron las redes y lo siguieron. Yo realmente cuando lo leía, algo que ellos estaban esperando escuchar desde hace mucho tiempo, se les estaba pasando. Estaba, querían escuchar como para soltar la red inmediatamente o dejar su trabajo, póngase cada uno en el lugar donde está ahora, y que alguien te diga, sígueme, y tú dejar tu trabajo, es porque en algún lugar de tu corazón o de tu mente tiene que haber algo que gatille esa obediencia inmediata. Yo creo que, como los dije anteriormente, yo creo que ellos no eran los mejores de los mejores. Ellos tampoco, ellos no escogieron al rabino o al maestro, ellos querían solamente, se- a ver, ellos en ese momento querían solamente hacer sus sueños o revivir los sueños que ellos tenían en ese momento de ser un discípulo, de seguir a un rabino. Entonces, volviendo a la historia donde Jesús está caminando sobre el agua y Pedro le dice como ven, y comienza a caminar, pero al ver que todo el viento, el agua estaba picada, dice la palabra, Pedro comienza a hundirse y Jesús lo empieza a ayudar para sacarlo. Yo creo que en ese momento es como cuando Jesús le dice como hombre de poca fe, ¿por qué, por qué dudas? Es porque Pedro en ese momento, él tenía como la duda del quebranto que le hicieron en el momento en que quizás lo rechazaron como discípulo. Porque sabemos que de la base es que todos los niños judíos tenían que empezar con la Torá, con la Torá y ir avanzando para ser un discípulo. Entonces, en ese momento yo lo que puedo ver, o lo que a través de este estudio puedo visualizar, es que realmente Pedro está dudando de su capacidad, está dudando de que realmente él puede ser como su maestro. Y realmente yo aquí veo como un Pedro, si lo vemos como a lo largo de la historia de Pedro, él quiere hacer siempre lo que hizo el maestro, él quiere caminar por las aguas como lo hace el maestro, él quiere estar con el maestro, pero también sabemos cómo, cómo era este Pedro,
un hombre impetuoso, que tenía un carácter fuerte, quien, que quizás también era un poco enojón, y dentro de todo eso, también era un hombre que estaba lleno de temores, estaba lleno de ataduras, que siempre tenía que ser controlado. ¿Ya? Y esta persona siempre, casi siempre era el maestro, como, y quizás los sueños más grandes que tenía Pedro, como lo dije en algún momento, era también llegar a ser un maestro, ser un discípulo primero que todo. Por eso aceptó la invitación de Jesús. Y, y voy un poco también al, al título de lo que les comentaba, o sea, como que Jesús hace que nuestros sueños se, como se restauren, es la forma en que él trató a, a Pedro durante todo el tiempo, y los quiero llevar a un texto que está en, en Lucas, bueno, está en muchas partes, que también está en Mateo 26:69, que es cuando Pedro niega a Jesús, ¿ya? Y, y nuevamente, como vayamos comparando un poco lo que, lo que Pedro era en ese tiempo, durante el tiempo que fue discípulo de Jesús, y cómo él quería seguirlo, cómo él quería ser como su maestro, cómo él quería, todas las veces que también le, le ofreció su lealtad. Y yo creo que nuevamente siempre estuvo luchando con ese quebrantamiento que en algún momento él, él tuvo en su juventud, cuando, cuando no le permitieron ser un discípulo de un rabino. Y, y aquí voy a exactamente a Lucas 22:55, que dice, pero luego, aquí voy a ir un poco con un detalle que hay que fijarse, digo, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado en la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pedro lo negó. Mucha, muchacha, yo no lo conozco. Pero después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó, aseguró que éste estaba con él. Miren que este es Galileo. Hombre, no sé lo que estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento eh, en que lo dijo, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró en dirección de Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Una de las cosas como que, 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 que meditaba cuando leía esto y cuando estaba haciendo como este pequeño como estudio para compartir, es que desde el primer comienzo, cuando yo me hice cristiano, es como siempre existen este tipo de... Nosotros venimos heridos, venimos quebrantados antes de llegar a Cristo, venimos como un poco maltrechos, venimos como con heridas de guerra, cojeando, y, y yo creo que en esta parte yo me siento muy identificado como Pedro, porque muchas veces en algún momento he negado a Dios con quizás actitudes, con hechos, no sé, con mismas palabras, quizás no garabatos ni nada de eso, pero con dichos que fin y al cabo no demuestran realmente quién soy.
Y asimismo también existen frustraciones que se llevan a cabo por ello. No sé, si yo les cuento que yo, bueno, yo creo que todos tienen casi el mismo sueño, y yo cuando chico quería ser futbolista, y sí, jugué en las infantiles de un club, y siempre lo digo como, no, mi sueño era ser futbolista, pero algo pasó y no pude serlo. Y siempre está esa espinita clavando ahí cuando te preguntan por algo, como qué quería hacer cuando chico. Y, y yo me fijo en, en estas partes y digo que cuando yo me hice cristiano, Dios me entregó y me renovó muchas cosas, tanto como acciones, como también mi mente, y, y me entregó otros sueños. De los sueños que yo tenía cuando era, antes de conocer a Cristo, que no se pudieron realizar y venían frustraciones de parte de ellos, pero cuando me hice cristiano y seguidor de Cristo, que se crearon otro tipo de sueños. Y no digo que los vaya a sustituir, pero sí sé que mis sueños en Cristo son mucho mejores que, que los que tuve en algún momento fuera o fuera de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo igual en estos momentos tengo sueños en Cristo que quizás no lo he podido lograr por muchas cosas. Sí sé que hoy quizás comienza un quiebre de eso para llevarme a cumplir un sueño mucho más grande, un sueño mucho más grande o una labor mucho más grande. Y pensando en lo que pasó aquí con Pedro, que lo negó 3 veces en un, como en un tambor con fuego, o en un lugar con fuego, que le estaba calentando esas manitas en todos lados, dice eso, que estaba como en, en una fogata, y lo quiero llevar a Juan 21, 9, 21, 9, y dice así: al desembarcar, vieron unas brasas con unos pescados encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados. De buen tamaño eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo. Sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Bueno, el título de este trozo se llama Jesús restituye a Pedro. Y pensando, bueno, por los títulos uno ya debe concluir un poco lo que quería hacer Jesús con Pedro, que en un lugar con fuego, de brasa, le empieza a preguntar a Pedro, como,
¿me amas, Pedro? Y Pedro le contesta, sí, te amo. Las mismas 3 veces que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús le dice 3 veces si lo amaba. Cada una restituyendo como la negación que él había hecho hacia él. Sabemos que aquí ya Jesús está resucitado, entonces Pedro de aquí en adelante, en el libro de Hechos sabemos que hizo cosas más grandes que Jesús en términos públicos. Sabemos que Pedro en una prédica miles se convirtieron y comenzaron a hacerse llamar cristianos. Entonces mi mensaje en estos momentos para ustedes, hermanos, es que es eso, y lo mismo que estoy viviendo yo, que cada sueño que ustedes puedan tener, si lo llevamos a nuestro Dios, estos se pueden cumplir y van a ser mejores de lo que nosotros en algún momento pensamos. Si nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, sí o sí vamos a hacer las mismas cosas que hizo Jesús y de hecho más, cosas más grandes a nosotros se nos va a permitir hacer si somos discípulos de Jesús. Si sabemos que ser discípulos no es tan solo aprender lo que tu maestro sabe, sino que aprender a hacer y enseñar. Así que mis hermanos, yo les dejo con, esta, con este mensaje cortito, pero es lo que en este tiempo a mí me ha llamado, ojalá que se haya entendido todo, pero es lo que hay en mi corazón para ustedes, pero primeramente lo hablo por mí. Hay muchos sueños que quiero realizar en el Señor, pero para eso yo tengo que ser un discípulo. Y para ser un discípulo tengo que conocer qué hace el maestro, qué dice el maestro y cómo piensa el maestro. Así que los invito a que cierren sus ojos para orar. Eh, Papito, te doy infinitas gracias por esta posibilidad, por esta oportunidad nuevamente que me das de poder compartir. Se ha perdido el, se ha perdido el entrenamiento, pero sé que tú vas a ir ayudando, Señor, a cada uno de nosotros para recobrar ese tiempo perdido que hemos dejado, Señor, que ese tiempo que no hemos sabido valorar, Señor, para estar en tu presencia, Señor, y por sobre todas las cosas, para ir en acción de ser mejores discípulos tuyos, Señor. Queremos ser discípulos, Señor, que sepan lo que tú piensas, Señor, que sintamos, Señor, lo que tú sientes, Señor, por la gente. Eh, Inquiétanos, Señor, para ir, Señor, en distintas formas, Padre, en sacar creatividad, Señor, para llegar a tantas personas y realmente ser como tus discípulos, Señor, que llegaran a tanta gente, Señor, pasando 3 años contigo, Padre Santo. Yo te doy infinitas gracias por eso, porque nos pueda avivar el fuego, Señor, de que los sueños, Señor, contigo sí se pueden cumplir y de buena forma, Señor, que se pueden cumplir y pueden ser maravillosos, Señor. Pero primero, Señor, haznos, haznos tus discípulos, Señor, que podamos entender el llamado que hiciste, Señor, como ven y síganme. Y nosotros podemos dejar tirar nuestras redes, Señor, y seguirte sin ningún pero. Papito, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está acá, Señor, que está conectado, Señor, y escuchó, Señor. Y realmente perdóname si en algún momento me equivoqué, Padre Santo, y puse algo de mi boca, Señor, en esto, Señor. Te doy gracias, Señor, por que me mostraste grandes cosas, Señor, y abriste mi mente para poder
intentar explicar, Señor, y entregarle a mi hermano, Señor, lo que tú me entregaste en estos días, Señor. Gracias, papito, te bendigo y me bendice, Señor, también estos desafíos, Padre. Todo dejamos, Señor, esta reunión, Señor, en tus manos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Jesús. Qué bonita palabra. Bueno, para los más nuevos, nosotros tenemos una ya tradición y es que, así que le voy a pedir a nuestro pastor Juan Carlos que se desmutee. Siempre es bueno que nuestro pastor nos guíe, nos complemente la palabra, el mensaje que ha sido entregado a cada noche a los varones. Así que, pastor, agradecemos que pueda estar acá, así que por favor, coméntenos un poquito más de este mensaje que nos entregó Jesús. La verdad que es una muy buena palabra la que escuchamos en esta noche. Me hizo recordar varias cosas, lugares donde yo estuve en el pasado, donde habitualmente esta palabra se compartía mucho, y también me hizo pensar un poco en Israel, cuando tuve la oportunidad de estar allá y pude darme cuenta un poco de la idiosincrasia del pueblo hebreo todavía hoy en día. Las escuelas rabínicas siguen teniendo una fuerte influencia en la vida del pueblo hebreo, y es muy común encontrarse con familias donde las mujeres son las que aportan los recursos económicos para la familia, porque el marido pertenece a alguna escuela y vive estudiando las escrituras, eh, vive estudiando la vida de sus maestros. En la historia rabínica, algo que se da mucho, el pensamiento hebreo a través del tiempo, a través de diferentes líderes, discípulos, si queremos emplear un término, que se convirtieron en rabinos y forjaron escuelas de pensamiento. De hecho, en los tiempos de Jesús habían una serie de escuelas que la llevaban, por decirlo así, como los fariseos, los saduceos, los esenios y otros que tenían maestros y estaban los alumnos ahí a los pies de esos maestros aprendiendo algo que era muy propio de la tradición hebrea, y eso de la memorización también, en un pueblo que no colocaba en duda ni cuestionaba nada con respecto a lo que era la revelación de Dios, sino que la asumían y la tenían como un elemento absolutamente per se, propio de ellos. Inherentemente, creer en Dios era una cosa totalmente natural. Nosotros como occidentales tenemos una visión de la vida totalmente distinta. Hemos aprendido a vivir en un mundo donde la lógica y lo concreto es lo que nos domina. Y la memorización no es realmente nuestro fuerte, sino que la comprensión de los hechos, entre comillas. ¿Ah? Y esa comprensión entre los hechos es la que rige nuestros patrones mentales. Entonces, una de las cosas que nos cuesta tanto a nosotros es memorizar. ¿Por qué? Porque la memorización no necesariamente ha sido parte de nuestro proceso de aprendizaje, sino que a nosotros nos han enseñado la racionalidad, nos han enseñado a pensar, a discurrir y a creer solamente lo que es tangible, concreto. Dos visiones contrapuestas, el mundo hebreo versus el mundo griego, y cómo el mundo griego determina un poco lo que son los conceptos que nosotros hoy día tenemos. Es muy interesante ese uno de los alcances que podría hacer con respecto a la palabra. Y otro de los alcances es la relación Pedro-Jesús, una relación tan particular al punto que en la noche previa a la crucifixión, Pedro le había dicho a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, porque Jesús estaba hablando acerca de que le iban a tomar preso. Él dijo: no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino que también estoy dispuesto a morir contigo. ¿Ah? Entonces, esa era la última gran declaración antes que el Señor le dijese: Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces.
Entonces, esa suerte de humanismo espiritual que había en Pedro necesitaba ser quebrantado al máximo. Y yo creo que todo lo que ocurre en la vida de Pedro, en paralelo a la vida de Jesús, es muy interesante porque ambos representan un poco lo que quizás son, uno, Pedro, el conjunto de hombres que están alrededor de Jesús durante 3 años, y cómo en ellos está un poco esa visión que los judíos tenían hasta ese tiempo, esa visión de ser forjadores un poco de su llamado. Pero Jesús venía y traía otra revelación, otra visión de reino, donde ya no eran no era el hombre propiamente tal el que construía el llamado, ¿ah? Sino que es el hombre recibiendo el llamado de parte del Señor y el Espíritu Santo, el constructor de la obra en el corazón de cada uno de nosotros, y Él martillando el llamado de parte de Dios a nosotros. No son los impulsos humanos los que determinan nuestro llamado, sino que es Dios obrando en nosotros el que garantiza la obra. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipo: aquel pues que comenzó en vosotros la buena obra la va a llevar a cabo hasta que Él regrese. O sea, hay garantías en este pacto versus el pacto que tiene el pueblo hebreo, donde las garantías se forjaron de tal manera que al final las escuelas determinaban un poco lo que debía ser el movimiento de Dios. Y cuando uno lee, por ejemplo, las Escrituras, lee los profetas mayores, los menores, y uno descubre el constante martillar de la Escritura contra el pueblo hebreo, es porque está esa fuerza desde los reyes, el poder político, el poder espiritual, está forjando un poco la idea de que son ellos casi los que están moviendo a Dios y determinando lo que ellos creen que deben ser las cosas. Entonces, la diferencia de lo que es la ley es un hacer humano que Jesús criticó fuertemente, porque en ese hacer habían muchas cosas externas, pero en el corazón no había nada. Y en el reino mismo de la gracia que Jesús viene a establecer, el nuevo reino, el reino al cual nosotros pertenecemos, entendemos la visión de que todo comienza en Dios, y Él es el ejecutor, el planificador. La cruz misma no es una obra humana, no es un plan en el que nosotros estamos interviniendo, no es un plan en el que intervinieron los discípulos. De hecho, al Señor, una de las cosas que pidió cuando le tomaron preso es que por favor dejaran al equipo, lo dejaran tranquilo, que se fueran para la casa, porque Él tenía un objetivo, que era la cruz. O sea, Jesús nunca rechazó la cruz, sino que siempre la tuvo en perspectiva, dando a entender con esto de que lo que se estaba ejecutando era el movimiento de un nuevo pacto en el que, perdón, ese es el Bobby. Bobby, silencio. En el que lo que quiero decir es que en el que Dios, y con esto también lo digo para animar a Jesús, o sea, si Jesús puso a Jesús y le ha llenado o le ha colmado su corazón de sueños, está en Jesús. O sea, en Él debe estar la confianza de que esos sueños se van a llevar a cabo, porque el Señor está detrás de ellos. En Jorge Bahamonde, en Daniel, en Mauricio, en cada uno de los que estamos acá en esta noche. O sea, dependemos no de nosotros mismos necesariamente, sino que dependemos de la obra de Dios en nosotros. Pedro, cuando sacó los ojos de Cristo, comenzó a hundirse.
Y nosotros cuando sacamos los ojos también del Señor, nos comenzamos a hundir y nuestros planes, nuestras planificaciones parecen derruirse. ¿Por qué? Porque estamos sacando la confianza de quién es el autor de lo que está ocurriendo en nosotros. Un alcance a una muy buena palabra como la que compartió Jesús en esta noche.